Bueno, junto con desearle un buen día a todos y a todas las personas que están viendo y escuchando este video, eh, les comento que en el fondo estamos comenzando con unas cápsulas que son relacionadas con conversación en kinesiología, en rehabilitación y en salud, donde vamos a tener distintos invitados para conversar con temas que sean de interés tanto para la comunidad, para las personas, los pacientes del CUR y los estudiantes y los profesionales del área de la salud. Así que iremos subiendo también otras conversaciones más adelante y vamos a comenzar hoy en día con la invitación de Mirko Vidal, que es kinesiólogo del equipo del CUR Watch, y él trabaja en la jornada de la tarde. Y la idea también es que nos puedas ir comentando algunas apreciaciones personales y profesionales referente al área profesional y de desempeño que tienes como kinesiólogo, que es el área musculoesquelética. ¿Cómo estás, Mirko? Hola Cristian, bien, gracias. ¿Y tú? Bien también, en cuarentena. Guardaditos. Como todo. Sí. Bien, oye, en primer lugar, bueno, tengo entendido que tú eres el kinesiólogo más antiguo que está en el CUR. Me parece mucho que está desde que comenzó a funcionar el Centro Universitario de Rehabilitación, conocido como CUR. ¿Cuántos años son ya trabajando Sí, ahí? bueno, me parece que el CUR como tal partió en marzo del año 2012. Yo egresé a fines del 2011, soy de la primera generación de kinesiólogos de la Universidad Austral y se me dio la oportunidad de continuar ligado a la universidad y en ese sentido me ofrecieron, entre comillas, ser parte de este nuevo proyecto. En ese momento era un nuevo edificio donde se iba a abrir la parte clínica de la Escuela de Kinesiología para poder ayudar, por así decirlo, ya sea con la atención de pacientes y principalmente la tutoría clínica de los estudiantes de quinto año. Así que ya son aproximadamente, este es mi noveno año de ejercicio de la profesión y también trabajando en conjunto con los chicos de la universidad. Ya, perfecto, porque tú trabajas en la jornada de la tarde, que es de las 2:30 hasta las 8, ¿verdad? Sí, 2:30 o desde las 2 de la tarde hasta las 8 aprox. Esa es la jornada donde vemos pacientes principalmente del área musculoesquelética durante las tardes en el centro. Oye, y en realidad con todos estos años de experiencia clínica y profesional que tienes, a tu parecer, ¿cómo visualizas la proyección de la kinesiología en cuanto a su evolución? ¿Has notado como cambios desde hace 8 o 10 años atrás hasta ahora en cuanto al desarrollo de la profesión y del área musculoesquelética, sobre todo en la atención de pacientes o personas? O sea, claro que ha habido una evolución. Personalmente, por lo menos yo la he vivido. Siento que no, hoy en día no trato a los pacientes o no les doy una atención tal cual como se las daba hace 8 años atrás. Ha habido una evolución constante de conceptos que puntualmente ya quizás estaban siendo desarrollados en esa época, pero que hasta el día de hoy están un poquitito más plasmados y en realidad por una búsqueda de autoconocimiento también uno se ha ido perfeccionando y tratando de mejorar en pos de dar una mejor atención al público en general, a las personas que van a consultar con nosotros. Tú estás terminando ahora un magíster en terapia manual, me parece mucho, ¿no? Sí, o sea, en realidad el magíster lo cursé el año 2015-2016. He pateado un poquitito el tema de la tesis por distintos temas personales, motivacionales, de por medio. Pero espero prontamente, ojalá ya en un par de meses ya estar ok con eso. Perfecto. Oye, visualizando el área de atención musculoesquelética, en el fondo, digamos, comentando de que es la atención en kinesiología de los principales trastornos del movimiento, las principales lesiones que suelen ocurrir en el cuerpo humano, digamos, sobre todo en el ámbito físico, que en el fondo las personas, tal vez que estén escuchando, probablemente hagan referencia no sé, a ciertos cuadros como dolor lumbar, ciertos problemas de hombro, de rodilla, tobillo. Eso se ha ido desarrollando, digamos, como por mayor prevalencia, o sea, por mayor frecuencia de esas
enfermedades o trastornos que ocurren en la población. Ahora, en este ámbito de la kinesiología musculoesquelética, suele haber un desafío que es bien importante, que es la atención o la kinesioterapia en personas que presentan una lesión o una alteración musculoesquelética asociada también a un dolor persistente o dolor crónico. No sé si te toca ver casos con alta frecuencia de este tipo de personas o pacientes, y más o menos cómo orientas o perfilas una atención o un desarrollo en la intervención kinésica en este tipo de cuadros, digamos, o de trastornos. O sea, sí, se ve bastante, ya sea dolor agudo, pero yo creo que si bien no tengo un número en la proporción de personas que van con este tipo de problemas de dolor persistente o crónico, yo creo que me atrevería a decir fácilmente que es el mayor al 50% de las consultas. Son pocas las personas o sea, no pocas, pero es menor la prevalencia de las personas que llegan con algo agudo, no sé, me torcí el tobillo y por eso me duele y voy, que probablemente la forma de tratar a esa persona es bastante diferente a la persona que posee un dolor que lo arrastra meses, incluso hablamos de muchos años Claro. hacia atrás. Por lo tanto, suele ser un desafío probablemente un poco mayor a la hora de enfrentarse a estos usuarios, más que enfrentarse a alguien con una lesión aguda que probablemente uno ya sabe las conductas que debe tomar sí o sí posterior a una lesión puntual. Ya sabemos que cuando hablamos de dolor persistente, dolor crónico, generalmente son, valga la redundancia, dolor que es multifactorial, no solamente atribuible a una lesión del tejido o por una causa puntual. Claro. Ahora, en esta perspectiva, que en el fondo es más o menos conocido que las personas que presentan dolor crónico musculoesquelético, o no oncológico también conocido, suele ocurrir una situación que es bien particular, que es como el peregrinaje del paciente, esta peregrinación de un profesional a otro, de un médico a otro, porque suele haber un fracaso terapéutico que es bien común, porque en el fondo es un desafío clínico importante. Ahora, desde esa perspectiva, en cuanto a la atención, ¿cuáles son, como a tu parecer, los aspectos o las variables o los componentes que son importantes tener en consideración en un abordaje kinésico que sea, bueno, actualizado y que probablemente permita a un paciente o a un usuario o a una persona que sufre dolor crónico poder tener un resultado más favorable en su atención? Sí, yo creo que en realidad entran hartos conceptos a colación. Lo primero, yo creo que tiene que ser una atención personalizada, o sea, lo que se llama una atención centrada a la persona, que va a depender de las metas, expectativas y las cosas que esta persona busque desde su perspectiva en una atención, ya en este caso sea con el kinesiólogo, puntualmente hablando. En ese sentido también otro factor importante es la comunicación. El sentarse en esa primera sesión a conversar, a comprender su problema, a uno mismo como profesional plantearle cuáles son los enfoques, hacia dónde uno pudiese tratar de ir con el tratamiento que vamos a buscar, tratar de darle un poco de sentido a esta molestia que presenta esta persona, que como tú dices muchas veces vienen con un peregrinaje de atención, ya sea con muchos médicos, ya sea con otros kinesiólogos, pero sin embargo muchas veces estos pacientes quedan con muchas dudas en relación a su caso puntual y pocas veces nosotros también dentro del asistencialismo que tenemos que dar y a veces atender más de un paciente en el mismo momento, no se le explican bien por qué estamos tratando de hacer esto o por qué estamos tratando de hacer otro tipo de tratamiento. No solo, por ejemplo, dejarlo haciendo un ejercicio, porque sabemos que el ejercicio por sí solo tiene un efecto importante en la percepción,
por ejemplo, de una persona o en la evolución de un caso, pero el ejercicio por sí solo no va a trabajar, es todo, es una globalidad de la atención la cual puede hacer de que funcione este tratamiento. Por eso digo que el tema comunicacional creo que es bastante importante a la hora de atender a una persona con dolor persistente, hacerle entender en el sentido de que lamentablemente estamos bajo un sistema donde generalmente derivan a todos los pacientes por 10 sesiones y por lo mismo es complejo muchas veces tratar de darle solución a un dolor que viene, te ejemplifico, hace 5 años en 10 sesiones. Aparte que esas personas generalmente quieren hacer 10 sesiones lo más rápido posible, quizás por la misma, el mismo objetivo que tienen de tratar de mejorar o de sentir menos dolor. Pero claro, ahí va el tema comunicacional de conversar con estas personas, que el kinesiólogo probablemente no va a ser alguien que le genere una técnica mágica y que arreglemos el problema o generemos, por así decirlo, que se cure el paciente, sino que más bien tratamos de ser unos guías en su proceso, o prácticamente casi como un entrenador, un coach, y en ese sentido tratar también por un tema costo-beneficio, no comer tan rápido las 10 sesiones, y bueno, eso también va en general asociado a las preferencias de la persona. O sea, por lo tanto, cuando tú hablas de la importancia de la comunicación, bueno, es una habilidad que al parecer como profesionales vamos a tener que ir desarrollando más aún, que es escuchar a las personas o a los pacientes, aprender a escuchar. Solemos muchas veces dar muchas instrucciones más que tratar de entender lo significativo que puede hacer la restricción de ciertas actividades o de participar en la cotidianidad, que muchas veces probablemente no se contemplen muchas dimensiones o aspectos que pueden ser significativos para la persona. Como tú lo estás planteando, en el fondo es importante, al parecer, procurar que en el fondo se logre esta autorresponsabilidad como de automanejo, dirigido en el fondo por una visión profesional en cuanto a los aspectos importantes o significativos para esa persona, digamos. Por eso me imagino que es individualizado. Exacto. Ahora, en esta historia o el desarrollo de la kinesiología, no sé cuál es tu opinión respecto al uso o al aporte que pueda tener, o dentro de este pensamiento histórico, que es el aporte, el análisis de la postura, por ejemplo, de las personas en cuanto a sus alteraciones o sus lesiones, sus trastornos, y no sé, el apoyo imagenológico, me refiero al apoyo de los exámenes como las radiografías, las resonancias magnéticas, los escáneres. ¿Cómo perfilas tú en tu perspectiva actual el uso de ese tipo de apoyos imagenológicos en ciertos cuadros, y en el fondo cómo se perfila también la evaluación postural relacionada con algún trastorno complejo donde históricamente siempre se le ha dado un valor muy grande? ¿Eso continúa siendo así, digamos, o ha tenido como ciertas, no sé, variaciones o análisis distintos? Sí, bueno, es una buena pregunta, porque gran parte de la historia de la kinesiología se ha basado en análisis posturales, análisis de cómo te mueves, en este caso también muchas veces complementando con otros factores, en este caso tal cual como lo planteas, la imagenología. Yo creo que son factores que son importantes, más en algunos casos que en otros, sobre todo si lo aterrizamos a la diferenciación de un paciente con dolor agudo y un paciente con dolor persistente o crónico. Probablemente pueden haber algunas diferenciaciones, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la postura o de cómo se mueve la persona. En el caso de una persona con dolor agudo, quizás van a haber variaciones en la postura y movimientos que puedan implicar ciertos cambios de cómo llega el estrés, por así decirlo, a esa zona estructural del cuerpo. También puede ocurrir eso en el caso de las molestias crónicas, pero generalmente el paciente con una molestia persistente crónica se le tiende a dar o a sobreenfatizar
la alteración postural o el que presente un hallazgo imagenológico positivo esta persona, frente a otros factores que a veces no se les da tanto énfasis, como son los factores, y ya bien están estudiados en el último tiempo, como factores psicosociales. Se plantean algunos estudios donde incluso los factores psicosociales son más influyentes en alguna molestia puntual persistente, que incluso el mismo factor de tu postura o de no tener, no sé, fuerza en un grupo muscular. Ejemplificando esto, probablemente comentar, hay algunos estudios que hablan que, por ejemplo, la poca satisfacción laboral en un trabajo es un factor, entre comillas, de riesgo mayor incluso que tener una mala postura de base en una persona con dolor persistente. Ahí va, entre comillas, como la globalidad de tratar de pesquisar, hacer este hallazgo, o sea, tratar de hacer como un screening de los múltiples factores que pueden influir en la experiencia dolorosa de la persona, y dependiendo de eso, tratar de ir ayudando. Como digo, no es quitarle énfasis a la postura. Probablemente ciertas posturas favorecen a darle algún estímulo de estrés a estructuras que están sensibles, y por lo tanto modificar ese factor va a ayudar dentro de la globalidad de un caso, pero lo importante, como comento, es tratar de hacer una lista priorizada de factores, y donde probablemente en un dolor crónico persistente la postura pueda tener un valor menor del que se cree que tiene. De hecho, hay bastantes estudios donde tratan de asociarlo, el dolor con la postura, y la gran mayoría tiende a no encontrar una relación o una relación débil, y si es que hay algunos estudios puntuales que pueden encontrar una relación, son los mínimos si es que vamos a la globalidad de los casos. O sea, en resumen, tú dices que es importante el análisis postural dependiendo del caso, si es que también si es que se plantea en un cuadro o una lesión que es aguda, o dependiendo si es que un trastorno más crónico puede ser variable la importancia que tenga, digamos. Los exámenes imagenológicos igual. Ahora, claro. Sí, cuando tú comentas el tema de los factores psicosociales, aquí, por ejemplo, puedes hacer referencia como componentes o aspectos importantes en ese ámbito. Por ejemplo, una mencionabas que era una carga laboral, por ejemplo, puede ser importante. ¿Qué otros componentes pueden estar también involucrados en esta dimensión psicosocial? Si nos vamos como en términos más amplios, en la parte psicosocial influiría la parte, por así decirlo, cognitiva, las cogniciones que presenta la persona. Ahí podemos entrar incluso como de los pensamientos y creencias que posee la persona. Por ejemplo, si es que llega un usuario que, dada, entre comillas, como su evolución durante la vida, ha tenido o ha visto malas experiencias de ciertos cuadros clínicos, que quizás en este caso ahora le diagnosticaron a él ese cuadro clínico, y aparte ve en las redes sociales que también dan cierto tipo de información que puede favorecer, entre comillas, a crear ciertos pensamientos en esta persona. Esta parte como cognitiva es bastante importante, y se ha hecho la asociación de que influyen de gran manera en el caso puntual de cada persona. Así como está la parte cognitiva, también está la parte afectiva, que también puede influenciar las emociones que presentan las personas. Se ha visto también y está respaldado que influye de gran manera, y obviamente el tercer nombre, la tercera parte sería la parte social, que obviamente va a depender de nuestro contexto que nos rodea también muchas veces, cómo puede influenciar en nuestra experiencia dolorosa. Claro. Entonces ahí tú, como haces referencia a este componente cognitivo importante, en el fondo eso se refiere a lo que la persona cree respecto a lo que tiene, digamos, ¿cierto? Y eso le da una connotación que puede ser, me imagino, muy alarmante o tal vez tranquilizadora, dependiendo de lo que la persona esté creyendo en base a lo que tiene. Y eso me imagino que se proyecta también, me imagino, en la actitud de las personas también, en querer o no querer rehabilitarse, o en el
me refiero como con las expectativas también, me imagino que influirán de acuerdo a lo que las personas creen o cómo se desarrollan, porque también tú estabas comentando el componente social, el componente afectivo, o sea, probablemente a la hora me imagino que realizar una atención en este tipo de pacientes que tienen ciertos tipos de creencias, ciertos tipos de comportamiento, al final se puede resumir que también hay un componente conductual que es importante, cómo se comporta, cómo realiza sus cosas. No sé. Exacto, el dolor genera una conducta o un comportamiento asociado, y dependiendo de probablemente toda esta parte cognitiva, emocional, va a depender de cómo yo reacciono, y por lo tanto no debiésemos dejarlo pasar sin considerarlo. Y quizás no va a ser muchas veces pensarlo en el sentido de que nosotros como kinesiólogos podemos dar las mejores herramientas, claro, pero lo importante es tenerlo en consideración, detectarlo, y en el caso de que sea importante también derivarlo quizás a otro profesional de la salud que nos pueda ayudar para generar este manejo global de las personas, que a la larga es el enfoque que se debiese dar también, que desde hace mucho tiempo se habla de una atención biopsicosocial, pero que todavía al parecer se tiende a basar bastante en la parte más bio que el resto. Ya lo decías delante con el tema imagenológico, también no es que las imágenes no sirven mucho, lo importante es que uno los tiene que correlacionar en la presentación clínica que llega a la persona que está frente a uno. Por ejemplo, se han hecho estudios donde han evaluado el hombro doloroso de una persona y el hombro no doloroso, y de un grupo grande, y se ha visto que en general muchos de los hallazgos que existen son bastante similares en un hombro con otro. Entonces, en ese sentido, a veces incluso se ha llegado a la recomendación de que cuando no se perciba de que el paciente pueda tener algo potencialmente dañino, o más que eso, tenga un diagnóstico como de mayor gravedad, en realidad pedir una imagen quizás está de más, puede favorecer incluso a que la persona tienda a generar probablemente algún tipo de emoción, o asociar algunos conceptos que quizás ya ha escuchado, y que puedan favorecer incluso a tener una perspectiva del caso que puede incluso entorpecer en un mejor desarrollo. Bien ha sido ejemplificado muchas veces en el sentido de no sé, salir bajoneado de una consulta médica o una consulta con cualquier profesional de la salud, porque se le tiende a dar un sobreénfasis a todos los hallazgos, por ejemplo, de la imagen, que probablemente esa persona, al no ser quizás del área, no sabe que son hallazgos al parecer bastante habituales, y no debiésemos asustarnos tanto, puntualmente hablando de ejemplos del área musculoesquelética, que es mi área de conocimiento. Claro. Oye, y ahora contextualizando un poco, dada la situación actual de pandemia, que en el fondo esto, siguiendo todas las medidas también de control sanitario que existe a nivel nacional y mundial, desde tu percepción, ¿cómo perfilas la rehabilitación virtual, o el conocido como la telemedicina o telerehabilitación por distintos medios, en las personas que presentan trastornos o lesiones musculoesqueléticas? O sea, yo creo que es una buena herramienta de por sí. Quizás nos va sacando un poquitito de esta conducta tan habitual que tenemos, o no solo nosotros como tratantes, sino que los pacientes buscan de que nosotros pongamos las manos encima y, por así decirlo, arreglemos el problema. Probablemente va a favorecer a que la persona se haga cargo, entre comillas, de su problema de salud, y eso a la larga da un plus también, probablemente, para tener mejores resultados. Bueno, va a depender de la persona en general, del tratante también, de cómo se lo explique. Podemos volver al concepto que hablábamos delante, de que el kinesiólogo sea más un coach, y que sea más que nada como un guía en la rehabilitación de esta persona,
Sobre todo yo creo que esto es bastante útil en las personas con dolor persistente, donde la persona con un dolor de larga data se va haciendo más partícipe de su rehabilitación, va teniendo conductas más activas, no tan pasivas, y en ese sentido se pueden lograr cambios importantes probablemente en la evolución y de cómo automanejarse a la larga en un futuro, cuando probablemente estas personas puedan tener como una reagudización. Quizás el paciente ya va a tener, o el usuario ya va a tener las herramientas para generar este como automanejo, y vamos entre comillas, casi a ir descongestionando un poco el sistema. De muchas veces, desde mi perspectiva, hay como que se sobreconsulta al kinesiólogo, en el mismo sentido, porque por el mismo tema que conversábamos, la postura, por ejemplo, hay personas que sin tener ningún tipo de alteración o de disfunción o incluso de dolor, van al kinesiólogo porque en algún momento les dijeron que tenía mala postura. Pero si ahí vamos igual a lo mismo, ¿cuál es la postura ideal? Claro, hay algunas descripciones desde hace bastante tiempo del análisis postural de cuál sería, entre comillas, como la postura ideal, pero esto es bastante variable dependiendo de la persona, del contexto y de la función que esté realizando. Por ejemplo, sentarnos mientras estamos realizando teletrabajo en una postura bastante desgarbada no tiene nada de malo, pero lo importante es que la postura sea variable en ese sentido, que la persona se mueva de una posición, que no sea estático. El cuerpo humano fue hecho para moverse, por lo tanto, buscar el movimiento en esta función tan simple, incluso como estar sentado, pero buscando el movimiento incluso para volver o sea, como para potenciar en general el cuerpo humano o uno como persona, es lo que se debiese buscar. Nosotros como kinesiólogos y expertos del movimiento debiésemos tratar de generar esos cambios, y también de educar, y no solo a los usuarios, sino que a la población en general, respecto a los beneficios del movimiento, a qué cosas irle dando énfasis, Claro. etc. O sea, como considerando que actualmente se autorizó, en este caso a nivel gubernamental, la atención por telerehabilitación en atención con bonos de FONASA o ISAPRE. Por lo tanto, tú ves que en el fondo los principales componentes de la atención kinésica se pueden traspasar perfectamente por estos mecanismos, digamos, que son de telerehabilitación, ya sea por videoconferencia, ¿cierto? Imagino, por videollamadas. ¿Tú crees entonces que las herramientas que se pueden entregar pueden ser igual de efectivas, digamos, en el resultado terapéutico al realizarlo de esta forma? Exacto, sí. Probablemente ahí surgen algunos conceptos puntuales para la telerehabilitación, y en general que son conceptos puntuales incluso en la atención en vivo, que en la educación, que se puede hacer por videollamada, el ejercicio, que también uno puede dar las indicaciones por videollamada, y puntualmente en el caso de los distintos problemas que podemos presentar, es darle, por ejemplo, la seguridad a la persona, es como reasegurar, en este caso, sobre todo en personas con dolor persistente, de que hay que moverse y seguir adelante. A la larga se puede hacer la sesión de kinesiología. Las técnicas manuales, obviamente, muchas personas buscan el masaje porque tienen buenas experiencias con el masaje. Eso no tiene nada de malo. Lamentablemente, por el contexto actual, esa es una atención que no se va a poder dar, o hacer técnicas de terapia manual donde se hacen crujir las articulaciones. Probablemente hay personas que sienten algunos beneficios. Lo importante igual es que uno eduque a las personas y les diga que, si bien puede haber sensación de bienestar, puede ser una sensación de bienestar momentáneo, y generalmente estas técnicas van acompañadas de ejercicio, y el ejercicio, al parecer, es, por así decirlo, más la clave en una atención kinesiológica, más que todas estas técnicas tan pasivas donde el paciente no hace nada, como la maquinita de electricidad que te piden tanto los pacientes, o el ultrasonido. Son técnicas que, si bien nos dan una gran ayuda a la hora de estar en vivo y en directo, sobre todo en las primeras atenciones,
porque después como kinesiólogo uno debe tratar de salir de estas conductas más pasivas hacia otras más activas. Quizás esa parte se puede saltar de alguna manera y se puede dar una rehabilitación de calidad con o sin las manos en la persona. Ya, perfecto. Bueno, para las personas que se van sumando al video, estamos conversando con el kinesiólogo Mirko Vidal, que es parte del equipo de kinesiólogos del CUR, el Centro Universitario de Rehabilitación de la Universidad Austral de Chile. Y bueno, además me gustaría tal vez que nos puedas contar ciertas experiencias desde el punto de vista más personal, porque tengo entendido de que tú has estado vinculado al deporte, digamos, en tu historia personal, y aparte de eso tienes como profesional también contacto directo, ¿cierto?, con deportistas profesionales, digamos, ¿cómo perfilas tú de tu experiencia este desarrollo en el ámbito deportivo y cómo la kinesiología puede tener un rol también protagonista tanto en la prevención de ciertas lesiones, en el tratamiento o en el manejo, en este caso, de un movimiento eficaz en el desarrollo de los deportes? Bueno, o sea, gracias por haberme dicho ligado al deporte. Bueno, fui, entre comillas, deportista en mi adolescencia. Jugué las series inferiores del CDB bastantes años. Hice la serie infantil, cadete, juvenil, hasta con los adultos me tocó estar en algún momento. Pero en dado algún contexto extra, decidí dejar jugar. Eso me permitió conocer gente en ese momento. En ese caso conocí a Manuel Córdoba, que fue mi entrenador en las series menores, lo cual generó, entre comillas, un contacto para poder después llegar a generar atenciones, justamente como tú dices, a deportistas profesionales, en este caso como los del CDB. Fue gracias a eso, entre comillas, el haber estado ligado bastantes años al básquet, el haber conocido gente, amigos, que en algún momento se me invitó a ser partícipe de este equipo. Tuve la suerte de ser, entre comillas, el kinesiólogo el año que salió campeón el CDB, así que ha sido una linda experiencia. Como kinesiólogos tenemos mucho que aportar en el área deportiva, como tú dices, en el área, sobre todo, no solo al darle una atención al paciente con dolor musculoesquelético, en este caso a un jugador con alguna lesión, sino que se pueden hacer cosas desde el punto de vista preventivo. Bueno, dada ahí la relación, entre comillas, que tengo con el CDB, ese es un tema que no se ha podido trabajar mucho, pero es algo que se puede potenciar. La prevención de lesiones, de hecho, hay bastante evidencia que respalda la prevención de lesiones como tal, guiada por profesionales como nosotros. Pero más o menos, ¿cuáles son las lesiones más prevalentes, las más frecuentes que se dan en el básquet profesional? Bajo mi expertise, que ha sido atender jugadores más o menos durante 2 años, te podría decir que obviamente esguinces de tobillo, desgarro, principalmente musculatura isquiotibial o aductora, dolor de rodilla asociado a alguna tendinopatía, como tendinopatía patelar o conocida como rodilla saltador, algunas molestias por dolor de hombro, y puntualmente eso, yo creo que eso es lo que más se ve, o lo que me ha tocado ver, por lo menos personalmente a mí, que no se aleja mucho de lo que uno ve en el ámbito ambulatorio. En el ámbito ambulatorio, dolor de hombro, dolor lumbar, dolor de rodilla. Acá quizás el dolor lumbar es un poquito menos prevalente, pero también se ve, pero en menor grado que en relación a las lesiones de extremidad inferior. Y ahí como kinesiólogo imagino como esta frecuencia en las lesiones de tobillo utilizan hartos vendajes funcionales, estos vendajes que son adhesivos para que la gente entienda a lo que me refiero. Se suelen usar mucho en el básquet, ¿o no tanto? Porque lo he visto que se los ponen también en los dedos, en las articulaciones de los dedos. O sea, sí, se ocupa bastante. Lo ideal sería que cada jugador en cancha esté con vendaje funcional. Lamentablemente eso probablemente por costos económicos no se da mucho, pero en general paciente que tiene historial de
de 15 de tobillo, previo al partido se les realizan vendajes funcionales para minimizar este riesgo de que la lesión no pase a mayores, si es que en algún momento se vuelve a torcer otra vez el tobillo, que es bastante recurrente. Si es que ya me gincé el tobillo, volver a torcérselo es muy habitual. Entonces, por lo menos a los pacientes con historial relativamente reciente se trata de potenciar esto, de darle este mecanismo de seguridad, y eso puntualmente respecto como al vendaje funcional. Y claro, o sea, el jugador de básquet, obviamente llevan jugando años, están relativamente acostumbrados a los esguinces de dedos, y ellos mismos se vendan ahí muchas veces ni le preguntan al kinesiólogo, y eso también, entre comillas, está bien, porque es como parte del proceso de ser basquetbolista, y probablemente alguien que o sea, no quiero decir de que no lo deba preguntar, sobre todo si es que la lesión lo está limitando más de lo habitual, pero si dentro del conocimiento de la persona sabe que es parte del proceso, o sea, me vendo solo y voy a jugar. Claro. Bueno, primero que todo quiero agradecerte, Mirko, por esta colaboración y participación en esta conversación. Creo que hay muchas cosas que uno puede sacar como conclusiones que son positivas dentro de la actualidad en la kinesiología musculoesquelética. Vamos a estar subiendo estas conversaciones a las redes sociales del CUR, al Instagram, a Facebook y a YouTube, para poder compartirlas con toda la comunidad, con los estudiantes, con profesionales y con los usuarios o pacientes del CUR también. También les dejamos la invitación de que sigan revisando las redes sociales, porque esta es la primera cápsula, pero vamos a tener distintos invitados viendo distintas temáticas que son de interés para la población, de interés para los profesionales, y poder también tener acceso a estas apreciaciones y muchas veces nos está la oportunidad de conocer un poco de manera en cuanto a lo que piensa y apreciaciones personales al kinesiólogo que trabaja permanentemente en el centro. Muchas veces llegan y se pueden atender y tienen esta atención o servicio personalizado en cuanto al problema del usuario, pero a veces es bueno tener esta retroalimentación y conocer un poco las apreciaciones de los profesionales. Así que muchísimas gracias y nada, ojalá que se siga dando de buena manera la telerehabilitación que se está realizando en el CUR, que volvamos pronto y a cuidarse nomás y a ver qué pasa. Así que muchas gracias, Mirko, y nos estamos viendo pronto. Esperemos. Gracias a ti.